Hoy tenemos una predicación interesantísima porque se llama El mensaje de Dios acerca del cielo. Y mire qué interesante, porque esto nos está preparando para las cosas que han de venir. Cuando usted analiza bien esto, usted se da cuenta que Dios es siempre veraz y contundente. Y así como Dios llamó a Moisés cuando estaba, después de haber estado en Egipto, estaba 40 años cuidando las ovejas de Jetro. Había venido de Egipto porque había matado a un egipcio que mató a un judío. Así que él estaba huyendo de esa situación y se fue a cuidar las ovejas de quien era su suegro Jetro. Y estando allí en ese desierto cuidando a las ovejas, Dios lo llamó. Y lo llamó con un propósito determinado para que fuera despertado para salvar a su pueblo. ¿Usted me está entendiendo? Dios está llamando a la iglesia a que despierte para que salve su pueblo. Por eso el mensaje es el mensaje de Dios acerca del cielo. El cielo está llamando a la iglesia para que tome la posición correcta, ande hacia la dirección que Dios quiere, para que el pueblo sea salvado. Así que esto es un mensaje sobre el futuro y destino final. Bien importante. No es casualidad que el martes empezamos con el estudio de Apocalipsis, sino es causalidad de efecto y propósito y visión de Dios. Uno de los mayores actos de amor para nosotros es que Dios creó el cielo para que sea nuestro hogar eterno. Y el segundo mayor propósito para entendimiento de esta situación real, que en espacio de tiempo es real, envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Fíjese que todo es coherente con visión y propósito. Y la iglesia tiene que adoptar esa visión y propósito para caminar en la dirección que Dios nos quiere llevar. Y para que esto se cumpla, envió a Jesús a morir por nosotros y nos dio un espacio de unas cuantas décadas para vivir en la tierra y conocerle a Él a través de medio de muchas tribulaciones, angustias y dolores y enfermedades, pecados, delitos y transgresiones, como usted lo quiera poner. Pero es a través de esas situaciones que le conocemos a Él. ¿Y por qué ocurre todo esto? Hasta el salmista lo dijo. Porque nos ama con amor eterno. Cuando entendemos esto, entonces oramos con un sentido de concientización de una realidad que debe ser la praxis de nuestra vida diaria, que debe ser la práctica de nuestra vida diaria. Y fíjese que una de las oraciones más común, sin embargo, para mi opinión personal, la más poderosa, es la que Jesús le contestó en sus discípulos, Juan 14, 1 al 3, cuando le pregunta: ¿y cómo oraremos, maestro? Y fíjese cómo él le contesta: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿No, verdad? En mí. Y sigue diciendo, oye esto importante: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa palabra se cumplió ya. Y mira el versículo 3. Y si me fuera, porque estaba vivo todavía, no había sido ascendido al cielo, y os preparara lugar, vendré. Y esta es la parte que nos interesa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Tú dices, pero ¿cómo que vendré y os tomaré a mí mismo? Sí, porque es que Él vive dentro de ti a través del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Tomaré a mí mismo. Es usted, soy yo.
la iglesia, que le hemos creído, que tenemos el Espíritu Santo. Qué interesante, ¿verdad? ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, cuando analizamos esto, vemos que el cielo nos está esperando y a través de la manifestación de la naturaleza hay gemidos indecibles que claman por la justicia de Dios. ¿Dónde radica la justicia de Dios en la tierra? Sobre aquel que le cree. Usted y yo somos la justicia de Dios. Por eso es que la oración del justo puede mucho, hermano. Entonces, cuando entendemos este propósito de Dios en esta dimensión estructurada en esta oración, nosotros podemos crear una expectativa bien elevada de los principios de Dios que nos cimenta hacia la vida eterna. ¿Qué pasa? Entonces nuestra vida se torna con visión y propósito. Y es lo que Dios nos quiere enviar desde el cielo, este mensaje a su pueblo. Entonces te cimenta esto en una amplitud vivencial de una veracidad que la plasma en Efesios 3:20 y te dice lo siguiente: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos. La Reina Valera dice entendemos, ¿verdad? Según el poder que actúa en nosotros. O sea que el poder que actúa en nosotros resulta que es nuestro favor de fidelidad en Él y para Él, porque de Él y por Él y para Él se sostiene o se sustentan todas las cosas. ¿Qué nos quiere decir? Que tu vida tiene un propósito. Tu vida no es vivir en angustia, tu vida no es vivir en situaciones y problemas, sino tu vida es para vivir en la abundancia que conlleva el conocimiento de esta palabra vivencial en nosotros. Cuando entendemos esta profundidad, entonces nos preguntamos, ¿cuál es la esperanza del cielo para con nosotros? La misma esperanza del cielo para con nosotros tiene que ser la misma esperanza de nosotros para el cielo, porque Él está en nosotros. Amén. ¿Lo podemos ver? Interesante. Vamos a poner un poquito de luz aquí. Lo bueno de esto es que Dios nos prepara para que en las décadas de vida que Dios nos dio sobre la faz de la tierra, podamos entender, a aspirar cada día a conocerle a Él más y vivir mejor cada día de lo que vivimos. Porque en Él radica toda bendición que jamás nunca añade tristeza. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos en la humildad y mansedumbre y en obediencia a lo que Él quiere darnos, nuestra vida se torna muy buena para nosotros, pero muy chocante para la gente que está afuera. No sé si usted se ha dado cuenta, pero eso es una realidad. ¿Por qué? Porque el que gobierna el mundo de afuera es las tinieblas. Y las tinieblas nada tienen que ver con la luz. ¿Por qué? Porque cuando usted le habla la verdad, la gente no quiere escuchar porque quiere que su mentira no sea expuesto ante la verdad que opera en usted. Por eso usted no es agradable muchas veces. ¿Y sabes qué? Te tiene que decir, no me interesa, me importa lo que diga Dios. Y usted se sienta en autoridad y Dios, al que no quiere, lo hace convencer para hacer lo que Él quiere. Y eso es así siempre, hermano, porque Dios tiene todo el poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que la esperanza de vida nos da a nosotros, ¿qué? Unos frutos. ¿Por qué? Porque Él juzgará todo lo que usted ha hecho, todo lo que usted ha dicho y todo lo que usted ha sido en su vida y ha hecho en su vida. Quiere decir que a nosotros no nos tiene que preocupar el que digan, el que hablen, que nos señalen, que nos juzguen, que nos quieran dañar nuestra moral. No, tú preocúpate de lo que dice Dios que tienes que hacer, porque ese sí es el que te va a juzgar. Aquí se habló ahorita de la penina, un tremendo ejemplo. La penina
creía que podía destruir la otra esposa de Elcana. Sin embargo, nada que ver. No pudo destruirla. Al contrario, Dios le dio un hijo llamado Samuel, sacerdote de Israel. Y como si fuera poco, le dijo, me lo vas a dar y voy a hacer un voto nazareo para que goces, diablito. Te lo voy a dedicar desde antes de nacer a ti. Nuestra vida, a Dios quiero decir, nuestra vida tiene que ser dedicada a Él. Y Él nos añade todas las cosas que hemos de necesitar, porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Pero a veces tenemos que aprender a conocer cuál es la programación que Dios tiene para nuestra vida, para andar conforme al Espíritu. Y muchas veces nos sentimos un poquito incómodos porque creamos expectativas de hombres intelectuales, no la expectativa de Dios. Y por eso es que es importante, y este año ha sido una expectativa de Dios, no hay una programación de ninguna programática dentro de los ministerios. Todos van a ir al unísono conforme a la voluntad de Dios. Yo siempre me siento a escribir, este año nada que ver. Él dicta las cosas cuando Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere, en la forma que Él quiere, en el tiempo que Él quiere. Si usted va a creer, toda la semana pude orando y hasta anoche, casi tarde en la noche de cambiar a la madrugada, Él me dijo, esto es lo que quiero, esta predicación. Y Él es Dios, Él hace como Él quiere, hermano. Y yo me someto a su total voluntad en la manera y forma que Él quiera, cuando Él quiere y donde Él quiera. ¿Sabes por qué? Porque Él nunca se equivoca. Siempre tiene la razón. Dale un aplauso al Señor. Fíjense que esto es bien importante porque nosotros tenemos que buscar la santificación. Y cuando buscamos la santificación de Dios en nuestra vida, entramos en un gozo del cielo. Porque esa es una situación que aparentemente es momentánea, pero tiene etiqueta de eternidad, la santificación. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve que estamos santificándonos, que buscamos apartarnos para Él, que buscamos su rostro en oración, que buscamos obedecerle a Él, que buscamos hacer su voluntad un estilo de vida, entonces Él ve nuestra fidelidad y empieza un estilo de vida recompensada en Él. ¿Y qué va a pasar? Que nuestra vida se torna en un huracán contra las tinieblas. Aquel que se opone a ti, aquel que quiere que tú luzcas bien, aquel que desea obra de maldad para tus hijos y para ti, queda totalmente destruido, anulado y deshecho. Porque Dios pelea la buena batalla por ti. ¿Qué pasa? Que esta fidelidad a Él, ¿qué va a pasar? Te purifica. Y al purificarte, tiene un resultado totalmente devastador contra las tinieblas. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que cada día nuestra fe aumente más. Y Dios te dice, ya pasaste esta prueba, pasaste la otra, te voy a poner un escalón más alto. Pero para subirte en el escalón, ¿sabes qué? Viene una prueba mayor. Y esa prueba mayor, tú dices, wow. Pero como tú estás madurando en paciencia con Él, le preguntas, ¿qué tú quieres que yo haga? Y esa prueba va a ser superada porque dice, mi hijo tiene entendimiento, mi hija está entendiendo, yo la voy a bendecir. Y todo aquello que era imposible, de momento se vuelve posible. Y tú no has hecho nada. De momento tú abriste las puertas y no había negocio, y de momento el negocio empezó a prosperar. Y de momento los estudios parecían que se viraban al revés, y se abrió la puerta de los estudios y fueron prósperos. ¿Y quién hizo eso? No fue las tinieblas, fue Dios. Tu fidelidad es recompensada. Porque ese es el propósito de Dios. ¿Y sabes por qué quiere Dios hacer eso? Para que crees la visión del cielo eterno. Si tú no tienes la visión de fidelidad, tú estás en contra de tu propia bendición. Porque estás impidiendo que la fidelidad de Dios, que va a traerte tu bendición, no la puedas recibir porque no eres fiel a Él. Él es nuestro amigo fiel, es uno de los atributos de Dios. Y te lo está diciendo desde la adoración. Esa fidelidad tiene un propósito de bendición.
Por eso Él nos deja permitir vivir en esta tierra unas cuantas décadas para que les conozcamos a Él. Pero vamos a vivir una vida eterna que por definición eternidad no tiene número de años, con un sitio muy superior a lo que tú y yo hemos conocido, pensado, ni siquiera tenemos la más mínima idea. Yo le puedo hablar de algo del cielo porque yo morí fue el cielo y regresé, pero ni siquiera tengo palabras para poderlo expresar. Y imagínense lo grande que es eso, hermano. Hay colores allí que yo no tengo palabras para describirlo. ¿Puede usted tener una idea? ¿Qué nos quiere decir eso? Que lo que nos espera es tan grande que ni siquiera nuestra mente alcanza a poder pensar la bendición suprema del cielo. Gracias. Esto significa que nosotros tenemos que diariamente ser motivados, porque el crecer en la obra transformadora del cielo de Dios en nosotros, que es la obra del cielo de Dios en nosotros, y cuando digo cielo me refiero al plano divino, tiene usted que permitir esa transformación de vida para que la imagen y semejanza de un Cristo vivo se pueda formar en usted. Cuando usted está formando una figura o usted está tallando un palito de madera para hacer una figura y no para adorarle, que conste en acta, es por decir el ejemplo que requiere formar una figura. Usted tiene que martillarla. Usted tiene que cortarla, pasarle cincel y muchas veces lijarla y desgastarla. Exactamente así es nuestra alma. Tiene que ser cincelada del viejo conocimiento y la vieja criatura que se había creído usted y yo que éramos, para que sea deshecha esa estructura y hecha una nueva. Se llama transformación de vida. Y esa transformación de vida, que es 180 grados diferente a lo que éramos, es necesario que sea ocurrida en la parte almática de nuestro ser, porque lo que va a subir al cielo es la parte que pura, limpia, sin mancha, sin arruga. Es la parte que limpiada por el Espíritu, a través de ¿qué? De muchas pruebas. Por lo tanto, la fidelidad tiene unos buenos resultados donde va a ser premiado con algo que supera todas las expectativas. Por lo tanto, Dios nos está enseñando que los estándares de valores de nosotros jamás nunca pueden estar cimentados en los que conocimos. Jamás nunca puede estar cimentado en lo que estudiamos. Jamás nunca puede estar cimentado en criterios intelectuales de hombre. Jamás. Tiene que estar cimentado en los estándares de Dios. Por eso yo siempre le digo, ¿tú no estás de acuerdo con este principio? Tengo que decirte, amado amigo corregir institucionario, como médico, tú eres libre de hacer lo que quieras, pero no puedo estar de acuerdo contigo. Muchas veces me ha tocado decir eso y ayer no fue la excepción. ¿Pero por qué lo digo? Porque el desconocimiento de la verdad los mantiene cautivos al enemigo. Cuando tú conoces la verdad, vives por la verdad y la verdad radica en ti, porque creas una dependencia fidedigna de tu testimonio con Él, no delante de los hombres, porque a mí no me importa lo que piensen los hombres, a mí me importa lo que diga Dios. Entonces Él te respalda y Él no te deja en vergüenza. Y de ningún bien vas a carecer, sino que serán añadidas cosas que jamás nunca tú pensaste, porque ese es el Dios que tú y yo lo servimos. Para esto es importante que nosotros tengamos una cimentación en una verdad absoluta de Dios, en pureza e integridad, que den testimonio a Dios de lo que somos, no de lo que queremos aparentar delante del hombre, no, delante de Dios, porque en ausencia del hombre es que el hombre más falla. Permite pensamientos incoherentes, acciones incorrectas, palabras que no debe decir y cosas que jamás debieron de ser, que le roban su propia bendición. Por lo tanto, es un principio impresionante que nosotros tenemos que marcar para el resto de nuestros días. El tercer principio es la esperanza del cielo. Es una vida totalmente apartada del mal. Escuche, en el cielo no hay sombra, no hay oscuridad, no hay presencia negativa de maldad. Por eso Apocalipsis te dice claramente en el versículo 21:4, Gabriela: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
y no habrá muerte. ¿Cómo? No habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primero pasaron. Usted sabe lo grande que es esto. Y esa es una estampa de la eternidad. ¿Y dónde se va a cosechar la eternidad que vas a recibir? Aquí. Aquí. Por eso hay que conocerle a Él, conocer la palabra, vivir por la palabra y disfrutar de todo bienestar que en la tierra Él provee. Pero que sea Él. Que sea Él. Es triste saber que la iglesia ha vendido su primogenitura a los gobiernos, a los líderes gubernamentales. ¿Cómo es posible eso? Estás vendiendo la eternidad por un plato de lenteja que se llama dinero. Qué triste es el caso a la iglesia. Es que va y me la cierran. ¿Pero en qué Dios tú has creído? Iglesia, despertemos. Es hora de despertar, proclamar su palabra y decirle: ese es el Dios que yo le sirvo, y dárselo con ganas al Señor porque se lo merece. A Él sea la gloria y la honra. No es posible, si tú conoces al Dios real, vivo, que está dentro de ti, que tú te dejes amedrentar de esa manera, que tú te sometas a esa manera. Somos poquitos los pastores que hablamos así, hermano, pero para ellos somos la peste. Pero para mi Dios soy la gloria. A mí no me importa, ¿sabes? Y sé que me estás escuchando, qué bueno para que aprendas. Hermano, si tú vas a vivir la vida con miedo, entonces yo tengo que decirte que tú no conoces a Dios. Porque el Dios que yo le sirvo convierte todo lo imposible posible. Al Dios que yo le sirve hace las cosas que nadie puede hacer en virtud y favor tuyo y mío. Tanto es así que yo le puedo decir: ¿sabes qué? Mi muerte es ganancia. Ah, ¿tú no tienes miedo que te maten? No, porque yo sé para dónde yo voy. ¿Tú tienes miedo? Pues tienes miedo. Porque no conoces a quien tienes que conocer. Al dador de gracia, buena dádiva y don perfecto, que es el Padre de la luz, el cual no tiene mudanza ni sombra de variación alguna. Ese es el que tiene que conocer. Pero la gente no quiere. Mire, esto es tan precioso en el cielo que yo le digo: ¿puede usted imaginar la mejor calidad posible de cualquier cosa que usted conozca? La mejor calidad, y ni siquiera se compara con lo que hay allí. ¿Ya me está entendiendo? Ni se compara siquiera lo que es el cielo. Usted puede decir del carácter más noble que pueda existir, pero ni siquiera se compara cuando la presencia de Dios te toma. Cambia todo. Es algo diferente. ¿Sabes por qué? Porque nos va a llenar del Espíritu Santo. Y cuando nos llena esa magnitud, el Espíritu Santo, no tenemos influencia alguna de pecado. Usted se olvida del pasado cuando está allá en el cielo, ya no existe, y usted se siente tan libre que es un bienestar que usted no quisiera volver a la tierra para nada. Máxime que sabemos lo que va a venir aquí. Entonces, si conocemos esta profundidad que está descrita en Apocalipsis, la vamos a enseñar el martes, empezamos con esto. Exhorto a que llame a la gente y esto se inunde de gente. Y me gusta cuando preguntan, porque así indagamos más profundidad. Pero todo por la Biblia, no con teólogo fulano, no. Lo que dice esto aquí. Punto y se acabó. Y ahí entonces entramos en un entendimiento profundo. Nos damos cuenta que la carencia de pecado hace que tengamos mayor conocimiento de esta verdad. Y entonces anhelemos estar en el cielo. Anhelemos el arrebatamiento. Anhelemos que sea levantada la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque ya no tenemos las debilidades de la carne. Las hemos sometido a la obediencia a Cristo Jesús. Y entonces andamos en la libertad del Espíritu. Dios nos está pidiendo que hagamos eso. Ya el cielo es así. Usted se puede imaginar cuán glorioso es esto que estamos hablando.
Cuando vemos esto, entonces, ¿a qué vamos a tener miedo, iglesia? ¿Por qué nos vamos a preocupar? Vamos a hacer lo que Él dice que hay que hacer, y eso sí tenemos que tomar en cuenta. Y con diligencia hacerlo. Pero miedo que tenga el diablo, hermano. Él vive metiéndole miedo a la iglesia, y si la iglesia acepta el miedo va a hacer su estrago. Es más, el miedo te aleja de Dios. Pero si tú vives confiado en Dios, y vives por Dios y para con Él todo lo que hace, entonces tú estás cimentado en una roca firme. Dice la parábola que cuando la casa está amparada en la roca firme, pueden venir los vientos, pueden venir los huracanes, pueden venir las inundaciones, y tu casa se sostiene. Porque el que la sostiene es el que tiene todo el poder en las tinieblas, en la tormenta, en los vientos, y le dice: calma viento, y se calman, como lo hizo en los discípulos en el lago de Nazaret. Entonces, cuando tú creas esa nomenclatura intelectual, tú limpias completamente la parte carnal pecaminosa que te impide buscar tu propia bendición. Y el cielo te está enviando un mensaje para que cambiemos nuestra forma de pensar a la luz de esta palabra, porque Él nos quiere bendecir. Dios quiere hablarnos más y más y más del cielo. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo que nos queda, Dios quiere que cada uno de nosotros traiga un pedacito de cielo a ese mundo que está en oscuridad. A esos gobernantes que necesitan conocer a Dios. A esos comensarios de barrio. A esos representantes. A esos legisladores. A esos senadores. Y hasta los que están en gobernanza y dirigiendo departamentos para traer la salud al pueblo. Vaya, qué salud. Yo te pregunto a ti, ¿cuándo Satanás ha podido traer salud al pueblo? Ni siquiera para los que operan en las tinieblas le trae salud. Imagínense la iglesia. Entonces la iglesia tiene que despertar y clamar y orar hacia esa dirección. Porque Dios quiere darte el cielo aquí en la tierra, para que cuando suene esa trompeta te sea familiar el sonido. Lo entiendas que es un sonido de amor. Y los reciba con la recepción correcta de amor, de paz, de gozo. Y viva en la expectativa funcional de que nos vamos a ir vivos para el cielo. Dios quiere que entendamos eso. Y nos lo está dejando saber, ¿sabes qué? A través de muchas tribulaciones, a través de muchas aflicciones que están ocurriendo en el mundo entero. Cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, usted está abriendo el periódico del Nuevo Día de ayer. Está viendo las noticias del internet de ayer. Eso de las aguas que ocurrió en Estados Unidos, fueron 7 trenes. Estaba programado hace muchos años, del 2000 según ellos. Pero mi Biblia lo dice hace más de 2000 años. ¿De qué estamos hablando, hermano? Tú lo hiciste en una película para decir que ibas a contaminar todas las aguas del mundo, lo cual hicieron ya. Abra los ojos. Mi Biblia hace más de 2000 años lo dijo en Apocalipsis. ¿Por qué Dios ha permitido que esto se conozca aquí y la iglesia, en lugar de profundizar en esta palabra, todavía está en pañales y mirando al hombre en lugar de mirar el cielo? ¿Sabes por qué? Porque ha vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Por eso están ciegos. Por eso están ciegos. La iglesia tiene que tomar postura correcta. La iglesia tiene que hacer ayuno y oración y meterse con Dios para que Dios pueda trabajar con la adversidad que está ocurriendo en el mundo entero. Si nosotros no hacemos nuestra parte, no podemos pedir que el gobierno lo haga. ¿Sabes qué? Si tú y yo no intercedemos, ellos nunca van a hacer nada, porque ellos están ciegos. Y un ciego guiando a otro ciego, ¿a dónde van? Hacia el hoyo. La iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que tomar su postura. Dios quiere que cada uno de nosotros traiga un pedacito de cielo. ¿A través de qué? De la oración, de la palabra y de las acciones. Mateo 6:10
Es un modelo que Jesús usó para sus discípulos y que yo creo que cada uno de nosotros todos los días lo hacemos y oramos. Venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, no oramos esto diario, pero no entendemos la profundidad que dice esa pequeña oración. Venga tu reino. ¿Dónde va a venir tu reino? A tu corazón, a tu ser, a tu familia, a tus hijos. A este cuerpo carnal que se somete a la voluntad de Dios y la pisa todos los días y muchas veces al día. Ese es tu reino. Está en el cielo, está dentro de ti a través de Jesús. Y te dice claramente, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Entonces, oramos esto como un estribillo, como una carretilla, y esto tiene una profundidad grande, pero a la misma vez una responsabilidad suprema, porque el Dios que tú y yo le servimos está con nosotros a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos un acceso fácil para una comunión perfecta, de tal manera que nosotros podemos ser guiados por Él en todo momento para hacer su buena voluntad aquí en la tierra. La pregunta clave, ¿estoy yo haciendo esa voluntad un estilo de vida que da testimonio de esa verdad? Y nos tenemos que preguntar, ¿por qué estamos orando? Tenemos que analizarlo. Dice una realidad contextual, los pueblos tienen el gobierno que merecen. Lamentablemente, tengo que decir que es cierto. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tenemos el poder, no solamente al votar, sino de orar, que es más grande que el mismo votar, para que no nos roben las elecciones y salga el que Dios quiere que salga. Tú y yo tenemos ese poder. Sí, dije robar las elecciones. Bien claro. Pero tú y yo oramos para que eso no ocurra. Porque no podemos ir allí a vigilar lo que hacen las computadoras que fueron compradas para traer lo que van a hacer. Dios habla, hermano. Yo no me metí a investigar el Capitolio nada, ni compro nada allí. Pero si Dios lo dice, así mismo es. Pues tenemos que orar por eso. ¿Por qué? Porque usted cree que usted y yo votamos por aquel fulano, sultano, mengano. No, eso está arreglado, hermano. Despierte, iglesia. Pero ¿sabes qué? Puede estar arreglado para ellos, pero yo tengo un Dios que tiene poder para cambiarlo todo. Yo tengo un Dios que convierte a los imposibles posibles. Yo tengo un Dios que se hace por sus hijos lo que tenga que hacer y destruye toda obra de maldad. Si oramos juntos. Y ese es el Dios que tú y yo le servimos. Y cuando estas cosas ocurran, hermano, entonces el cielo se plasma en la tierra. Nadie entendió lo que pasó. Oye, pero ese cáncer le era fulminal y de momento hice el MRI. ¿Y dónde está el cáncer? Un ejemplo nada más le voy a dar. De tantos millones de ahí. Y si sabemos esto y lo hemos vivido, ¿cómo es posible que no oremos con el entendimiento para que las cosas cambien a nivel de gobierno que gobiernan tus hijos, tus nietos, nuestra propia familia? ¿Dónde estamos, iglesia? ¿Dónde estamos? ¿Dejándonos meter las cabras dentro del corral? No, tú y yo no somos un rebaño de ellos. Somos pueblo elegido por Dios, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para hacer las grandes cosas que Él prometió. Eso es lo que somos. Porque esto es así, porque nuestro verdadero hogar es el cielo. Estamos en un tiempo aquí y unas décadas para poder alcanzar la eternidad a través del conocimiento de nosotros en Él. Y cuando nos damos cuenta de la verdad, nuestra vida cambia. Pero ¿estamos orando en la transformación correcta de autoridad de poder o le estamos creyendo a las noticias? Ese es el problema. Ellos buscan saturarte, pero tú tienes que levantarte y salir de ese canal, meterte en el canal de Dios. No hacemos nada con levantarnos a criticarnos, levantar a señalarnos.
eso no va a producir nada. Tenemos que levantarnos, abrir los ojos a la iglesia para que ore y tenga discernimiento de espíritu en lo que tiene que hacer. Y eso nos corresponde a nosotros que hemos creído la verdad y vivimos por la verdad y conocemos la verdad. No lo puedes esperar de ellos. Ellos son enemigos de la cruz. Y esa es la cruz que salva al mundo. Y usted y yo tenemos ese poder. Por lo tanto, tenemos que empoderarnos para que eso se muestre aquí en la tierra a través de lo que tú y yo oramos. Efesios 2:19 nos habla de una condición actual del creyente, que es una relación progresiva que cada uno tenemos que caminar, porque el cielo no es estático. Me siento a ver lo que va a pasar y entonces decido. No, tú eres la solución al problema conforme al cielo, no conforme al hombre. Sé parte de la solución y haz esto. No, sé parte de la solución de lo que dice el cielo. Entonces sí. ¿Me está entendiendo? Dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Usted sabe, esto es lo más grande que como identidad tenemos nosotros. ¿Qué nos quiere decir? Nosotros tenemos una ciudadanía del cielo eterno. Y somos conciudadanos de los santos que están en el cielo. Y por lo tanto eso nos hace cohabitar como familia de Dios. No como familia de hombres y de mujeres, sino como familia de Dios. ¿Por qué? Porque cohabitamos como conciudadanos de los santos. Eso significa que esa potestad espiritual de que todo lo que ocurre en el cielo ocurrirá en la tierra, tú y yo desde la tierra tenemos la capacidad de postularlo para que las cosas que ocurren en la tierra y van a ocurrir sean cambiadas, traslocadas a lo que dice el cielo que tiene que ser. Pero ¿quiénes son los que podemos postular ahí? Los creyentes. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia tiene que estar unida. ¿Y cómo la tienen? Dividida. Doy gloria a Dios porque usted se mantiene unido a esta casa. Y esta casa responde a los procesos de Dios. Y yo quisiera decir que hay mucho pueblo que hace lo mismo. Lamentablemente empiezo a contar la gente y me sobran dedos en una mano. Y no porque yo sea más bonito que nadie, hermano, no. Yo soy un ser humano con todas las deficiencias que usted pueda conocer. Pero la verdad no la cambió por nadie. Y eso sí que no va para ningún sitio. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar esto desde la justa perspectiva del propósito de Dios en nuestra vida, que conlleva la eternidad. Dígame usted, ¿de qué vale vivir tantos años en la tierra y perder la eternidad, que es mucho más algo que la vivencia en la tierra? ¿Qué sentido tiene de ser? Ninguno. Usted estaría cambiando, al no buscar lo que dice el cielo que tiene que hacer, su salvación por un plato de lentejas. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Del relato del plato de lentejas. Pues entonces, cuando no estamos haciendo lo que dice el cielo, no tenemos nuestra vida dirigida hacia un propósito y emocionalmente estamos vacíos mirando las cosas de este mundo para tratar de satisfacernos nosotros mismos con las cosas de este mundo. ¿Sabes qué? Jamás lo vas a lograr. Vas a encontrar el inconveniente y vas a terminar saliéndote de la búsqueda insaciable de Dios, porque no te estás llenando de aquellas cosas que son eternas y que te sostienen y te sustentan hasta la eternidad. Cuando tú no tengas una respuesta, búscala en Él. Está en esa Biblia. En esa Biblia está la matemática, está la ciencia, están los idiomas, está todo lo que tú necesitas. Y como si fuera poco, por numerología está escrito también. ¿Sabes lo que es eso? Para que descifre los enigmas que dice el hombre que tienes que descifrar. Ya Dios lo descifró ahí. Porque no hay ninguna palabra profética más grande que la que está escrita, hermano.
Hay de aquellos que dicen, no, porque yo profetizo. ¿Qué tú vas a profetizar? Si esto está escrito. O sea, el mundo se llena con esas porquerías. Y la gente corre, mira, porque va a estar el profeta y voy para allá. Y va a estar el profeta acá. Mira, hermano, lea Biblia. No se dejen embaucar. Esto es gente que ha sacado dinero. De profetizo que usted va a ser millonario y saca los billetes de 100. Hermano, ¿qué es esto? ¿A dónde hemos llegado? ¿Será posible que el evangelio caiga tan en el piso? Solamente lo puede hacer Satanás. Con todo respeto, eso es obra del diablo. Al Dios que yo le sirvo, el dueño del oro y la plata. Sí, tenemos que cooperar con la iglesia y ayudarla porque hay que pagar todas las cosas. Claro que sí. Pero no es así como te lo están poniendo. La buena ofrenda nace primero de nuestro corazón en un estilo de vida agradable a Él. Y por lo tanto la buena obra nace de ese estilo de vida consagrado a Él. No le quiero seguir más diciendo esos disparates porque la verdad es que yo me sorprendo cada vez que veo cosas así. Es increíble. Dice el Señor, escúchame y sígueme, escucha y sígueme. Cumplo mi palabra. Lo haré. Lo verás. Está hablando en lengua, el Señor está hablando, ¿sabe? Yo le estoy traduciendo porque le estoy traduciendo a lo que dice el idioma vernáculo de nosotros. Segunda de Corintios 5:20 nos dice claramente que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo. Y dice, reconciliados con Dios. Fíjense que si nosotros somos embajadores, significa que somos emisarios de Cristo sobre la tierra. Y esto significa que si somos embajadores de Cristo, estamos representando algo. Estamos representando a alguien. Estamos representando algo que la gente no conoce. Por lo tanto, tú tienes el poder y la autoridad para dar a conocer ese reino sobre la faz de la tierra. Tú tienes un deber cristiano de dar a conocer una verdad que tú conoces. ¿Y cómo tú la vas a dar a conocer? Oración, palabra, obra y acción. Y cuando tú entras en esa dimensión profunda, te conviertes en un embajador donde Cristo va a estar orando por ti en favor de nosotros, perfeccionando la oración que tú haces todos los días. Ninguno de nosotros hace una oración perfecta, ninguno. ¿Sabes por qué no la podemos hacer perfecta? Porque no conocemos las sazones del tiempo. Por eso no pueden ser perfectas. Podemos orar hasta donde llegan nuestras narices. Pero cuando Él escucha nuestra oración, Él está a la diestra del Padre e intercede en favor de nosotros, Él la perfecciona. Por eso, cuando oramos por algo, Dios lo resuelve mejor de lo que pedimos y pensamos. Y no sabemos por qué. Porque Él la perfecciona. Porque Él sabe que el que está orando no conoce todas sus debilidades, pero Él conoce todas nuestras debilidades. Y en nuestras debilidades se perfecciona su poder. Por eso es que la palabra lo dice. Cuando entendemos esta profundidad, entonces nosotros caminamos en la dimensión que Él nos quiere llevar. Y quería sacarle unas peculiaridades, 3 peculiaridades que van a tenor con el cielo, que hay en el cielo, aquí en la tierra. En Apocalipsis 4, versículo 8 al 11, nos habla de estas peculiaridades. Dice, 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Qué tremendo, ¿ah? Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Pero mira lo que dice, el que era, el que es y el que ha de venir.
Tiene los 3 tiempos en un tiempo presente. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros? De entrada, que tú y yo caminamos en esa dimensión. Dice, el que era, el que es y el que ha de venir. El tiempo de Dios es un tiempo presente en todo momento. Es como tú empezar a leer un libro en el comienzo, ¿verdad?, de Génesis, y de momento seguir y ya estás en Apocalipsis, el libro de los tiempos. Dice, ¿cómo es esto? Sí, porque Dios todo lo tiene programado, pero cuando Dios quiere bendecirte, Él te va a guiar hacia esa dimensión que Él tiene programada para tu vida, pero tú dices, no, pero es que yo quiero esto. No, pero es que tú sabes que yo pienso en esto. No, porque es que a mí me dijeron. No, porque yo escuché. No, porque yo quiero. No, porque tal vez es que yo creía. No, pero espérate, tú no has entendido. Que el que te está hablando es el que era, el que es y el que ha de venir. El que hace todas las cosas en bienestar y favor nuestro. Entonces, cuando entendemos esta profundidad, hermano, tú y yo caminamos con seguridad y no tenemos problema en arrancarnos los sellos equivocados que a veces hacemos. Y hablo de mí. Hice 4 especiales dentro de la medicina porque tenía sellos equivocaditos, tú sabes. Y dar al seto que es duro, y dar al seto que es duro, y dar al seto que es duro, y dar al seto que es duro. Hasta que me di cuenta que no podía más, entonces, aquí estoy. Ahora voy a trabajar contigo 7 años para que aprenda. No caiga en eso, hermano. Es mejor obedecerle a Él. Porque el que te está hablando es el que era, el que es y que ha de venir. En un solo momento, Él es. Punto, el yo soy. Por eso, cuando entendemos esta dimensión de profundidad, usted tiene que entrar a la cruz para esto. Usted se da cuenta cuán equivocado a veces estamos. Y sigue diciendo el 9. Por eso quiero traerle esto, para que usted vea lo que Dios trae del cielo para nosotros. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Vuelve y te dice lo mismo. Al que está sentado en el trono por los siglos de los siglos. O sea, que antes de que tú existieras, ya Él te tenía programado. Antes que tú creyeras, ya Él tenía designado. Antes que tú dijeras, Él te puso nombre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, que tú quieres que yo quiero hacer aquello que no me parece, que tal vez quizás puede ser. No, tú no has entendido lo que yo tengo para ti. Y cuando Él te dice, las cosas que yo tengo guardadas para ti son cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que tengo guardadas para ti. Cuando tú dices, wow, pero espérate, ¿y dónde yo estoy parado? Que yo no entiendo esto. ¿Sabes por qué? Porque no has conocido al caballero de la cruz. Entonces tenemos que mirar para atrás para tener el entendimiento de esta realidad a través de una revelación por la palabra de Dios. Y sigue diciendo el 10. Los 24 ancianos que se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, o sea que se rindieron los ancianos a la voluntad de Él y pusieron sus coronas en el trono. Eso significa todos los triunfos que habían tenido. Los rindieron a Él. Y mire el 11 lo que dice. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién tú te crees que tú eres? Alaba al Rey si puede ahora. Alábalo si puede. Denle un aplauso, Señor. Claro que sí. Por lo tanto, Él está describiendo una alabanza en esos versículos de Apocalipsis. Y esa alabanza redunda en un estilo de vida vivencial, testimonial, para su gloria y para su honra aquí en la tierra. Y en el cielo se terminará lo que se comenzó aquí. Otra peculiaridad que quería traer no es Apocalipsis 5 de 9 al 10. Y esto habla de la exaltación suprema. Mira lo que te estoy diciendo aquí. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Para quién? No para el mundo, para Dios.
¿Y de qué te está diciendo? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. O sea, que tú existes para un propósito eterno a través del conocimiento de tu Creador. Es hora que rompamos el intelecto, hermano, y vivamos en el propósito de Dios eterno. Y mira el 10 lo que te dice, para cerrar esto que quiero darle parte a los muchachos. Y no has hecho para nuestro Dios reyes. Reyes no es cualquier cosa, hermano. Sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea que te va a poner en una posición que tú nunca has vivido, de superioridad. Digo, Dios siempre es superior, pero de superioridad lo que tiene, lo que has pensado que tú crees que será. Porque es Él en Él y en ti, para la gloria de aquel que murió por nosotros. Usted me está entendiendo lo que estamos diciendo, hermano. Esto es grande de verdad. Grande, grande, grande. De tal manera que cuando vemos esta palabra y la analizamos, nos damos cuenta que nuestra vida tiene que ser una exaltación suprema de continuo a Jesús. Es necesario. Y cierro con esto, Apocalipsis 22, 3 al 5. Porque todos queremos ser los primeros en el reino, ¿verdad? Dice que sirva el primero. Porque el que no sirve para vivir. El que quiera ser primero en el reino, que sirva. Y si no sirve, no sirve. Dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos servirán. Fíjese que te dice, no habrá más maldición. Y en el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Quiere decir que tú vas a estar en una nomenclatura de superioridad, pero le va a servir al Ser Supremo Dios, que es sobre todas las cosas, como siervo. O sea que siendo reyes y sacerdotes, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, seguirías siendo siervo de Dios. ¿Por qué eso es así? Porque eres la parte constitutiva del reino de Dios. Y somos tú y yo y cada uno de nosotros en Él. Por eso siempre recalco, todo es de Él, por Él y para Él, y por Él subsisten todas las cosas. Cuando entendemos esto, entonces somos parte de ese reino de Dios sin objeción ninguna. Sin ningún problema. Porque lo que Dios puede hacer, por pequeño que tú veas, es enormemente grande para servirle a Él. Y cuánto más grande no será para dar a conocer el Dios poderoso que tú le sirves a esa gente que está en oscuridad. Ni te cuento, ni te cuento. Mira el 4, vamos hasta el 5 corridito. Y verán su rostro y su nombre estará en su frente. O sea que tú tienes una identidad marcada en tu frente. No es la marca de la bestia, no es el chip, es la marca de Cristo. ¿Quieres que te diga algo? Todos y cada uno de nosotros estamos marcados con la marca de Cristo. Se llama Espíritu Santo en nosotros. Todos tenemos un ángel que acampa alrededor de nosotros. Es el ángel de Jehová. Qué grande es esto, hermano. Y mira el 5 como te sigue hablando. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz. ¿Cómo? De luz de lámpara, ni de luz de sol. ¿Cómo? Ni de sol siquiera. Porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Yo quiero decirte algo, que esa palabra es tan real y tan real que se cumple en el aquí, en el ahora, en este momento. Cuando tú lees esa palabra, Él te ilumina con la luz de la verdad para que tú entiendas las profecías de esa palabra, para que tú entiendas la transformación que hace esa palabra en tu vida. Es por la iluminación de Él. Y esa iluminación te hace ver cosas que a veces 20 o 30 años estás leyendo y no entendías, como me pasaba a mí con el primer caballo blanco de Apocalipsis, hasta que Él me dijo que eran biological weapons. Ah, entonces entendí. 2019,
enero 7 de 2019 entendí yo esta verdad. Y poco tiempo surgió lo que surgió. Me iluminó el Espíritu. Y me acuerdo como ahora, le dije, Señor, esto lo he leído más de 50 veces y todavía a esta altura del juego yo no entiendo ese arco vacío, ¿dónde es que está? Las almas ahí. Entonces Él me da una palabra y yo me desvié hacia las ojivas nucleares. No, eso no es esto. Y me metí en la revelación. ¿Por qué? Porque Dios nos iluminará para Él reinar a través de nosotros siglos por los siglos de los siglos. Amén. Así sea. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que la misma textura que Él me trató a mí, te va a tratar a ti. Es cuestión de meterte con Él. Porque tú y yo tenemos el Espíritu Santo que nos ilumina hacia toda verdad y que nos da la seguridad de que todo, absolutamente bien, obrará para bien a aquellos que responden al propósito para el que hemos sido llamados. Propósito para los cuales hemos sido llamados. Esto es importante. ¿Por qué Él amarra la palabra con esto? Para que sepa que Él tiene el control de todo. Como lo tiene de tu vida, lo tiene de todo. Ahora, lo tiene en nosotros, respetando el libre albedrío, cuando tú decides cederle tu voluntad para que Él sea engrandecido a través del conocimiento de Él en nosotros. Ahí es que crecemos. Cuando tú decides darle el corazón a Dios y vivir bajo la voluntad de Dios, no la tuya, no la que a ti te parece, no la que tal vez a la humanidad carnal le gustaría, o tal vez lo que espera la gente, o espera el vecindario, o espera que Chicho el coge y lo va a apoyar, lo que sea. A mí eso no me importa. A mí me importa lo que diga Dios. Entonces, nos despejamos de eso, entonces la cosa cambia. Y entonces dice Dios, te voy a dar comida, te voy a dar carne. Vamos a ver cómo digieres esto. ¿Y sabes cómo te va a probar? En las pruebas de la aflicción. Y las vas superando, y las vas superando, y las vas superando. Y cada día creces más hasta que te vuelves un enemigo de las tinieblas. Para entonces vives la vida privilegiada, de abundante, de paz, de gozo, con sello de eternidad, que ahí es donde la puerca se la toncha al jabo. Hermano, ¿tú crees que esta palabra que estoy hablando aquí el diablo no la conoce? Sí la conoce. Estuve viendo el video de Biden, Joseph Biden, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Reconozco que los ovnis son reales. Descubrió América este. ¿Sabes por qué? Porque esa es la justificación cuando la iglesia sea levantada, decir, fueron los ovnis que se lo llevaron. Y van a hacer hologramas para simular eso. Y Dios no está ahí. Y la iglesia que se ponga a ver eso, ay, me quedé. Y yo, ¿pero a qué Dios tú le sirve? Pregúntale a Él si Él está contigo. Porque todo es un engaño, hermano. Pero si tú estás cimentado en la roca de la verdad y estás mirando lo que dice el cielo, a ti, nadie, absolutamente nadie, te podrá engañar. Dale un aplauso al Señor. Y quiero cerrar esto con una oración para pasar a la próxima parte que tenemos. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la palabra, te pedimos tu guianza de principio a fin. Háblanos a nuestra vida de tal manera, Señor, que seamos llenos de tu verdad y cumplamos tus propósitos en nuestra vida. Sin ti no somos nada y contigo lo tenemos todo. A ti te reconocemos en todos nuestros caminos y sabemos que contigo, únicamente en ti, solamente en ti, está nuestra felicidad, paz, gozo y salvación. Ayúdanos en medio de las tribulaciones a reconocer lo que es tuyo para, conforme a tu voluntad, caminar. En este día, Señor, venimos en voluntades rendidas a ti. Te entregamos lo que somos para que tú, que haces el querer como el hacer, hagas en nuestra vida como tú quieras. Hoy, Señor, pedimos perdón porque a veces nos entretenemos con las cosas de este mundo, creemos las mentiras y a veces las proclamamos como parte del estilo de vida y una mentalidad disociativa a tu verdad. Hoy cancelamos esa mentira y declaramos que venimos y retomamos esto conforme a tu voluntad, porque hoy venimos con corazones contritos y humillados para humillarnos delante de ti y rendirnos a tu voluntad. Se haga tu voluntad en nosotros, así como se hizo en el cielo, también se haga en la tierra. Hemos orado en el nombre de Jesús.
Amén, amén, amén. Denle un aplauso fuerte al Señor y nos vemos el martes que viene. Que Dios les bendiga.